Bueno, vamos a explicar en este video cómo hacer un histograma con 30 datos y luego cómo hacer otro histograma con 60 datos usando el bin size del anterior, del histograma de 30. Lo primero que vamos a hacer es importar los datos. Vamos a File, Import, Single ASCII y seleccionamos el archivo donde tenemos los datos. Fíjense que esta lista tiene unos 200 datos. Vamos a copiar los primeros 30. Vamos a abrir una nueva tabla y los vamos a pegar. Primero necesitamos conocer el rango dentro del cual se mueven nuestras mediciones. Entonces vamos a hacer estadística sobre los datos. Yo voy a elegir, me fijo que estén todos los valores que yo quiero que me informe, y además le voy a pedir que me incluya la información del error estadístico. Aquí se abre una nueva solapa, donde tienen toda la información. Y fíjense que les dice el número total de datos, el valor medio o el promedio, el desvío estándar, el error estadístico, el valor mínimo y el valor máximo que tienen sus mediciones que acaban de analizar. Veamos esto con un poco más de detalle. Este es el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? Fíjense que son los mismos que habían salido del análisis. Para que Origin tenga en cuenta todas las mediciones para graficar el histograma, lo que vamos a hacer es agrandar un poquito el intervalo. Por eso es que sumamos y restamos por la resolución del cronómetro. Este va a ser el rango en el cual le vamos a pedir que realice el histograma. Para calcular el factor de clase, entonces, divido el rango por el número total de columnas que yo quiero que tenga mi histograma. En este caso propusimos hacer un histograma con 5 columnas. Entonces calculo de esta manera el factor de clase. Ahora vamos a los datos. Fíjense que yo le puedo cambiar el nombre. Voy a elegir llamarlo N30. Y voy a cambiarle la designación para que grafique. Entonces en vez de ser A de X, voy a hacer doble clic, y voy a Plot Designation, y le indico que sea la variable Y. Ahora sí, voy a graficar, y este es el histograma que grafica Origin. Pero yo quiero que tenga un histograma, sea de 5 columnas, con el bin size que había calculado. Entonces, botón derecho sobre el gráfico, voy a Plot Details, y en Data puedo modificar esos parámetros. Le saco la opción automático, y le pongo el bin size que había calculado, y el begin y el end son los extremos del histograma. En este caso, vamos a elegir entonces lo que calculamos recién. El begin como 1,77 y el end 2,13. Y acá fíjense que automáticamente recalcula, en función del bin size, el begin y el end, cuántas columnas va a tener mi histograma. Si le doy OK, ustedes pueden ver acá que ahora sí tengo un histograma con 5 columnas. Acá yo tengo la información escrita de las cosas que veníamos charlando recién. Fíjense que por ahí el histograma hay que reajustar la escala, tienen la opción, acá el botón de reescalar, y ahora lo que vamos a mejorar es la presentación de este histograma. Entonces lo que vamos a hacer es generar un espacio en blanco a los laterales que sea de un ancho igual al bin size. Para eso lo que hago es cambiar, y se van a ver que si hacen doble clic sobre los números, se le abre este cuadro de diálogo, van a la opción Scale, y pueden definir el rango en el cual del eje X, ¿sí? Entonces, este es el rango que eligió Origin, pero yo lo quiero editar.
Entonces, al from, en vez de tomarlo igual que el begin, le voy a restar un bin size, y al to le voy a sumar un bin size. Entonces extiendo el rango en el que me está graficando el histograma, es decir, el que me está mostrando el gráfico. Entonces, haciendo esos cálculos, me queda que el from arranca en este valor y termina en este otro. Bien. El incremento me dice cada cuánto me muestra estas marquitas principales sobre el eje X. También lo voy a editar y le voy a decir que sea igual al bin size. Y le voy a decir que la primera marca la empiece a realizar a partir del from. Todo esto es edición sobre el eje X. Si le pongo acá si modifico este valor, esto lo que me está cambiando son las marcas intermedias. Puedo pedirle que haya 0, 1, 2 o la cantidad que yo quiera. Fíjense que si yo le pongo apply, esto se editó y ahora las marcas coinciden con las barras del histograma, las marcas sobre el eje. También le puedo decir que me muestre 2 decimales, ¿sí? Acá fíjense que fui a tick labels, y puedo también cambiar el tamaño de los números. Lo mismo puedo hacer con el eje Y. Por ejemplo, le puedo decir, bueno, mostrame números más grandes. Y ahora lo que vamos a editar son las leyendas de los ejes. Esto es tiempo. En segundos. Y esto es número de ocurrencia. Fíjense que esto también puedo editar tipo de letra y tamaño. Por ejemplo, que me lo muestre más grande. Y esto, como tengo un solo gráfico, la verdad que mucho no aporta. Como tengo una única curva o histograma, así que lo puedo eliminar. De esta manera ya tengo el primer histograma. Fíjense que acá siempre le pone un nombre a las tablas, a los gráficos. Esto también lo puedo evitar, botón derecho, botón derecho, propiedades, y le pongo, no sé, GN30. Entonces ya sé que este es el gráfico para 30 datos. Bien, lo guardamos, este gráfico, y ahora vamos a graficar el de 60 datos. Entonces, para eso, también lo vamos a minimizar. Vamos a copiar esta vez 60 datos, los 60 primeros, en una nueva tabla. Y lo primero que vamos a hacer es estadística sobre los datos para ver en qué rango se están moviendo nuestras mediciones. Se generó acá una solapa nueva con la información. Y ahora nuestras 60 mediciones van desde 1.66 hasta 2.16. Veamos esto con un poco más de detalle. Fíjense lo siguiente. Este era el rango que habíamos utilizado para hacer el histograma de 30 datos. Si yo uso este mismo rango para graficar el histograma con 60 datos, hay mediciones que me van a caer afuera, ¿sí? No van a estar contabilizadas, porque el rango arranca en 1.77 y yo tengo ya seguro una medición en 1.66. Y lo mismo, bueno, si decido cortar acá. Entonces lo que voy a necesitar es extender el rango sobre el cual hice el histograma anterior para que estén contabilizadas todas las mediciones. Para eso lo que voy a hacer es ir agregando cajitas a cada lado del rango con el que había hecho el histograma de 30,
hasta que me asegure que van a entrar todas las mediciones. Fíjense, en este caso, si yo agrego una cajita hacia la derecha, entonces ahora termina mi histograma en 2,202. Entonces, esta medición seguro va a caer en esta cajita. Listo. Vamos para el otro lado, hacia la izquierda. Resulta que si agrego una sola cajita, ¿sí?, de ancho igual al bin size, no me alcanza. Pero si agrego dos, sí. Así que voy a tomar la decisión de agregar dos cajitas hacia la izquierda, de ancho igual al bin size. ¿Eso cómo hago la cuenta? Bueno, tomo el valor que tenía antes, el 1,77, y le resto 2 veces 0,072, que era el bin size que venía utilizando. Fíjense que yo puedo generar un archivo con notas. Voy a File, New, y en vez de elegir Workbook, elijo Notas. Y ahí me genera, ahí puedo escribir archivo de texto. Y también le puedo editar el nombre. Entonces yo, por ejemplo, acá le voy a llamar nota N60. Entonces, como les decía, yo el begin lo voy a modificar, lo voy a extender, le voy a restar 2 veces el bin size. Entonces este va a ser mi nuevo begin, que es para configurar luego el histograma, y el end le voy a sumar al que tenía antes, le sumo un bin size. Bien, entonces ahora en este rango seguro van a estar contempladas todas mis mediciones. Una vez que hicimos ese cálculo inicial, vamos a graficar. Recuerden cambiar el plot designation. Y ahora sí, graficamos el histograma. Ahora, de vuelta, la condición es que tenga el bin size del histograma de 30. Así que lo editamos. Esto es 0,72. Este valor pasa a ser, fíjense acá en begin, ya lo tengo calculado, 1,626, y el end es 2,202. Bien. Obviamente el número de columnas va a cambiar. Le damos OK, ahí tenemos el nuevo histograma, reescalamos. Y ahora, como el gráfico anterior, quiero que me quede un espacio en blanco en cada lateral, que sea del tamaño del bin size, así que al begin y al end le sumo y resto una cantidad igual al bin size. Entonces, estos son los nuevos from y to para este histograma, para esta figura. Entonces esto pasa a ser 5,4, y este valor cambia también. El incremento, recuerden que es el espaciado, ¿sí?, de las marcas sobre el eje X, las principales, que elijo que sean igual al bin size, y el first tick que sea igual al valor del from. Y acá tenemos de vuelta reconfigurada el eje X. Vamos a pedirle que me muestre hasta 2 decimales, y le damos OK. También podemos elegir que me muestre un tamaño de número un poco más grande, y lo mismo con el eje Y. Editamos el nombre de los ejes. Modificamos el tamaño de la letra. Y ya tenemos nuestro histograma de 60 datos. Cambiamos el nombre. Lo llamamos GN60. Y ahora lo podemos comparar con el histograma que teníamos con 30 datos.
Fíjense que las marcas sobre el eje X son las mismas, lo único que el histograma de 60 tiene un rango un poco más grande, obviamente porque tengo más datos, ¿sí? Entonces podemos ver cuál es el efecto de agregar más mediciones sobre este conjunto de datos, ver cómo se va modificando la distribución. Y lo mismo es para el resto de los histogramas con n igual a 120 y 200. Es decir, hay que seguir como la misma idea que hicimos para el histograma de 60.